buenas tardes, hermanos. Por aquí estamos otra vez para tener nuestro último episodio de la serie Despiértate, que este viene siendo el cuarto episodio de la serie, el cual lo vamos a titular Conociendo los dones del Espíritu Santo. Este episodio nos va a hablar de nuestra necesidad de los dones que vienen a través del Espíritu de Dios en nosotros, y con él vamos a terminar la serie de 4 episodios. El primer episodio fue Despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, que nos está haciendo un llamado a despertar de nuestra comodidad. El segundo nos habla de resplandecer, de ser la sal y la luz de la tierra. Y el tercero nos habla de nosotros no movernos de nuestra posición, no dejar que nadie nos mueva de nuestra posición. Y hoy vamos a estar hablando de nuestro último episodio, que es acerca de los dones del Espíritu Santo para edificación del pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Bueno, para esto vamos a ir a la palabra en 1 Corintios 12, del 4 en adelante. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Aquí esta palabra nos está hablando de que el Espíritu de Dios es el que nos da los dones conforme Él entiende que será provechoso. Dice que es como Él quiere que Él lo reparte. Es decir, que a pesar de que nosotros queremos un don, y dice Pablo que pidamos por los mejores dones, al final el Espíritu Santo es el que sabe el don que nos conviene, el don que Él tiene para nosotros, que en el lugar donde estamos, en la iglesia, va a ser de edificación, porque como dice la palabra, el cuerpo es un solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, en la iglesia tenemos muchos hermanos, muchos ministerios, y a cada uno el Señor, el Espíritu Santo les da los dones conforme Él entiende, para que juntos, unidos, seamos de edificación unos para otros. Así que el Señor nos lo va a dar conforme Él entienda que sea provechoso. Y dice que es el mismo Espíritu que da todos los dones. Es decir, el Espíritu Santo de Dios que da el don de sanidad es el mismo que da el don de profecía, es el mismo que da el don de discernimiento de espíritu, es por el mismo Espíritu. Así que cuando el Espíritu de Dios se está manifestando a través de los dones en una congregación, debe haber unidad, es decir, debe haber entendimiento de que es el Espíritu Santo que está hablando a través del don en esa persona. Porque el Espíritu Santo convence a nuestro espíritu. Así que cuando alguien está utilizando su don, el Señor lo está utilizando por medio del Espíritu Santo y está ministrando. Si yo también tengo el Espíritu Santo de Dios, yo también voy a tener esa confirmación de que Dios está utilizando a ese hermano a través de mi espíritu. Gloria a Dios. Así que nosotros debemos entender que cuando el Señor utiliza a alguien en un don, no debemos blasfemar o decir que no es Dios que lo está utilizando, sino que debemos discernir en nuestro espíritu si en verdad el Espíritu de Dios está obrando. Gloria a Jesús. ¿Qué dice usted, hermana, de esta palabra? Bueno, podemos decir que, como dice la palabra del Señor, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y como un cuerpo tiene diversidad de miembros, así también la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es decir, que dependiendo
la obra del Señor en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo, el Señor nos va a ir concediendo los dones. Y nosotros debemos de respetar los dones de cada hermano, como Dios lo usa. Nosotros debemos de respetarlo porque somos criaturas y hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que somos unos. Amén. Entonces debemos nosotros estar de acuerdo y respetar los dones. Los dones, hay distintos dones y todos son para la edificación del pueblo de Dios. Amén. Es decir, que nada es mío. No es para nuestra gloria. Sino es para la gloria del Señor y para beneficio del pueblo del Señor. Tenemos aquí en Romanos 6, 12:6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Es decir, que cada don que cada creyente el Señor le concede va a ser de acuerdo a la medida de fe, a la madurez espiritual que esa persona vaya adquiriendo. Por eso es importante nosotros madurar espiritualmente, ir llenándonos del conocimiento, y el Espíritu Santo nos va a ir añadiendo. Amén, sí, porque dice la palabra que los que son maduros en el Espíritu es lo que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, utilizando la palabra de Dios. Es decir, que hay personas que tienen dones, pero al no tener madurez no lo utilizan, porque el don se activa con la fe. Dice que se use conforme a la medida de fe. Aunque Dios le haya entregado un don a un hermano, si ese hermano no tiene fe en ese don que Dios le entregó, no va a ver la obra. Y es por esto que hay personas que tienen pocos dones, pero lo manifiestan, y hay otros que tienen muchos, porque de acuerdo a la llenura, a la búsqueda, el Señor te puede dar más dones, le puede dar a un hermano más dones que a otro, dependiendo la búsqueda de esa persona, pero no lo manifiestan. Es decir, puede que una persona sepa que tiene el don de sanidad y él se centra en ese don y él ejerce ese don, lo ejecuta, pero hay personas que puede que tengan 5 dones y no ejecutan ninguno. Esto es por la fe, porque es por la medida de fe que tiene ese hermano que se va a ejecutar el don. Mi medida de fe hace que el don se ejecute, que Dios me use. Así que aparte de pedirle al Señor que nos dé dones, debemos pedirle que nos ayude a ser maduros espiritualmente, que nos aumente la fe para poder ejercer el don como conviene. Esa fe debemos aumentarla, como dice, que es por la medida de fe que vienen los dones. Recordemos que Romano dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Mientras más el creyente está escudriñando la palabra de Dios, se alimenta de la palabra del Señor, pues su fe será aumentada. Cada vez que nosotros podemos escudriñar las Escrituras y ver las manifestaciones de Jesús a través del pueblo, se nos aumenta la fe. Podemos nosotros ver la historia de esta mujer del flujo de sangre. Aleluya. Jesús no iba para donde ella, pero ella aprovechó la oportunidad, ella supo aprovechar ese momento y tocar el manto de Jesús, porque la fe que había en ella era ese punto. Ella tenía decidido que si tocaba el manto de Jesús sería sana. Esa era la fe de ella y por eso recibió el milagro. Dependiendo la fe de nosotros vamos a recibir de parte de Dios. Amén, amén, así es. Nuestra fe, lo dice la palabra, que por el oír viene la fe. Es decir, si nosotros mantenemos nuestros sentidos, nuestros oídos, lo que vemos, conforme a lo que agrada a Dios, su palabra, prédica, escuchar alabanza, lectura de la Biblia, pues se va a aumentar nuestra fe, va a ser más fuerte. Y como usted dijo, vamos a recibir conforme a nuestra fe. El Señor lo único que nos pide es la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que este camino, el Evangelio, se vive por fe. Creerle a Dios, creerle a su palabra, y vamos a recibir por medio de esa fe. Y asimismo son los dones. Los dones son para que por medio de nuestra fe veamos la obra de Dios en el pueblo de Dios, para que sea edificado el pueblo. Dice que cuando
hay algunos dones que son más especiales que otros, dice Pablo, que pidamos el don de profecía, porque cuando nosotros, ejemplo, hablamos en lengua, no edificamos a nosotros mismos, pero cuando hablamos profecía, edificamos al pueblo, dice en Corintios. Así que hay algunos dones que sí, cuando son más llamativos, podemos decirlo así, que otros, pero todos tienen el mismo nivel de importancia, porque todos son para el nombre del Señor ser glorificado y para que las almas vengan a Cristo y para hablar de palabras al pueblo, para que se corrijan, para que obedezcan a Dios. El Señor usa los dones como Él quiere y los da como Él quiere también. La palabra dice que Él es el que reparte. Él reparte a cada uno de nosotros, su pueblo, conforme a la gracia. Amén. Hay una gracia que Dios deposita en cada hijo. Una gracia en la cual esa gracia produce los dones espirituales a través del Espíritu Santo. Algo que podemos identificar es que los dones se desarrollan conforme a esa persona va creyendo en que no es Él que hace la obra, porque nosotros solamente somos un instrumento. Pero ese instrumento tiene que creer en que Dios lo va a hacer, tiene que decidirse a ir a hacer lo que Dios le está mandando, porque Él tiene que entender que Dios que lo va a hacer. Que no es con su fuerza. Que no es con su fuerza. Y mientras la persona va adquiriendo esa fe en Dios, de que yo sé que no soy yo, solamente yo voy a decir la palabra, el Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta, porque todos sabemos que con nuestra propia fuerza nada puede hacer. Amén. Así. Y que dice la palabra en primera de Pedro 4, del 10 en adelante: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que somos administradores de esos dones, no somos los dueños, sino que somos administradores. Y dice que es una multiforme gracia, es decir, que a cada quien Dios le da algo, le da una gracia en especial para moverse en un don. Por eso debemos también respetar y honrar a los demás con los dones que el Señor les ha dado. Y recordar que es para la gloria de Dios. Los dones son para que el nombre de Dios sea glorificado, no para buscar vanagloria ni ser reconocido, sino para que el Señor sea glorificado, Jesucristo. Quiero destacar que hay un don que casi la gente no lo toma en cuenta, pero este es el don que Jesús vino a hacer, y fue el de servicio. Cuando nosotros servimos, amén, estamos siendo útil a los demás. Y ese don de servicio, nosotros podemos ver que Jesús dijo que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos? Nos gusta que nos sirvan, pero es mejor servir, es mejor dar que recibir. Y este es un don que te lleva a ti a un crecimiento espiritual. Porque sirviendo es como recibimos, dando es como recibimos. Mientras más tú das de lo que Dios ha depositado en ti, más Dios trae hacia ti, más Dios devuelve hacia ti, porque es para repartir, reparticiones de dones se dice. Es decir, que mientras más tú repartes conforme a lo que Dios te va dando, pues más Dios te va a dar. Dios va añadiendo a tu vida. Y el don de servicio es un don que nos califica a nosotros como hijos de Dios, porque es que Jesús, ese fue el trabajo de Jesús, servir. Amén. Ese es uno de los dones que nos hace mostrar el carácter de Cristo, el amor de Cristo, el servir a los demás. Y sabemos que esto ocurre cuando nosotros somos espirituales, porque nuestra carne no le gusta servir, a nuestra carne le gusta que le sirvan, pero cuando somos personas espirituales que amamos a Dios, que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, entonces vemos la importancia de servir, de que nos hace parecernos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor por este episodio donde vemos la importancia de los dones que son para edificación del pueblo y para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que a ti que te
que estás escuchando esta palabra, yo te invito a que ores al Señor para que te dé aquellos dones que Él sabe que serán de provecho en tu vida, para que tú seas de edificación en la congregación donde te encuentras, y que la gracia del Señor venga sobre ti, poniéndote esos dones que Él sabe que tú necesitas. Espero que este episodio haya sido de bendición para todos ustedes, como lo ha sido para nosotras, y te invito a compartirlo con alguien que tú sepas que necesite conocer acerca de los dones, y a suscribirte. Y les damos gracias al Señor por permitirnos terminar esta serie de 4 episodios, esperando que Él nos guíe a hacer otra serie en otro momento. Espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes, y por aquí nos despedimos de su hermana Elizabeth Ceces y Marisa Mateo. Dios le bendiga más. Dios le bendiga.